Amada Iglesia, les extiendo a todas y a todos un cordial saludo de paz y bien. Como saben, debido a las elecciones de este sábado y domingo, no tendremos culto presencial, pero eso no quita que honremos el mandamiento de celebrar el día de reposo en nuestros hogares, principalmente con oración y con escucha de la palabra. Es por eso de que como vuestro pastor les voy a compartir la reflexión del Evangelio que corresponde meditar esta semana, que ya estamos en la semana número 23 del tiempo de Trinidad, o también conocida como la semana 23 después de Pentecostés. Entonces, les anuncio el Santo Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, según San Marcos. Llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos, un gentío considerable iba con él. Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Vamos a orar agradeciendo a Dios por esta su palabra. Bendito Padre Celestial, un grupo de tus hijas e hijos se reúne delante de ti para agradecerte porque eres un Dios que nos habla y que nos muestra el camino de cómo debe ser nuestra vida. Gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo muy amado, nuestro Señor y hermano, para que a través de Él podamos ver qué es la vida buena y abundante de la salvación. Ayúdanos, Señor, para ir detrás de tus pasos, para que entendiendo esta nueva forma de vivir la vida común y corriente de todos los días, podamos tener vidas extraordinarias, iluminadas por tu Espíritu Santo. Bendito seas por siempre y para siempre, oh Dios, porque tú has abierto nuestros ojos. Te alabamos, porque tú, el Dios eterno, eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, nos encontramos con esta palabra que sin lugar a dudas nos interpela. Pero quisiera señalar un detalle que siempre es bueno recordarlo. Pastor, ¿por qué siempre en la iglesia metodista predicamos el Evangelio y no textos del Antiguo Testamento o de las cartas de Pablo? La respuesta es muy simple, porque la iglesia metodista es una iglesia cristocéntrica, es decir, que quiere hacer de su discipulado un caminar continuo tras los pasos y la práctica de Jesús. De tal manera que cuando leemos
y predicamos cada domingo los evangelios, ponemos nuestra atención no solo en las palabras de Jesús, sino que sobre todo en las acciones que él realizaba, de manera de que nosotras y nosotros hablemos las palabras de Jesús y actuemos según su ejemplo. Eso es algo maravilloso, es un regalo que tenemos las iglesias históricas, poder ser iglesias cristocéntricas que pone su atención en la doctrina y en la práctica de Jesús de Nazaret. Veamos lo que nos ha dicho Dios a través del texto leído. Primera cosa importante, Jesús y sus discípulos llegan a Jerusalén, llegan al centro de la tierra de Palestina y lo hacen entrando por Jericó. Es decir, esta llegada al centro de la capital se hace a través de esta ciudad eh, que, si bien es cierto, es importante dentro de la historia de Israel, todavía está en los márgenes de ese centro. Es un primer paso. Todavía no es Jerusalén, donde está el templo y donde el Señor va a ser crucificado fuera de los muros de la ciudad, sino que es una ciudad cercana, una ciudad que está en los márgenes de este centro. Entonces, primera cosa importante es justamente esa. Y cuando salía de allí con sus discípulos, es decir, cuando salía de la ciudad de Jericó, los márgenes, pero ahora afuera de esos márgenes, se encuentra con un ciego. Y este ciego tiene un nombre sumamente importante que a veces se nos escapa porque no sabemos su significado. Es Bartimeo. Bartimeo en arameo significa hijo de Timeo. Bar en arameo significa hijo. Es la traducción de Ben, que en hebreo significa hijo. Por lo tanto, es una versión popular de un nombre judío. De alguna forma, el arameo es la lengua franca, la lengua del pueblo. Pero además de ese un detalle importante, es esencial significado. Bartimeo significa el hijo de la impureza. Entonces cabe la posibilidad, cosa que el texto interpreta, porque dice que su papá se llamaba Timeo, pero es muy probable de que este haya sido más bien un sobrenombre. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús se creía popularmente de que la ceguera era fruto del pecado de los padres. ¿Se acuerda usted cuando Jesús en el Evangelio de Juan, los discípulos le preguntan, bueno, ¿quién pecó a propósito del ciego? El ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces, ese dato de otro evangelio nos ayuda a entender este evangelio. Ahí está la idea popular, equivocada, por cierto, de que la ceguera era fruto de un pecado, una impureza de los padres o del sujeto que carecía de visión. Entonces, nos encontramos con que este sujeto, Bartimeo, este hijo de la impureza, este hijo del pecado, es un mendigo. Es decir, en primer lugar, un ciego, uno que carga con el prejuicio de los religiosos, y en segundo, una persona que justamente por su condición física de ser ciego, está segregado de la sociedad, obligándolo a sobrevivir a través de la limosna. Es decir, es un marginado religiosamente hablando, y también es un marginado debido a que no puede trabajar.
Este hombre está fuera de una ciudad marginal, es decir, no vive en Jericó, menos vive en Jerusalén, sino que vive a las afueras de una ciudad que está en los márgenes. Y si le queremos sacar un poco más de punta, esta ciudad es ciudad de la derrota. ¿Se acuerdan cuando Israel, con las instrucciones de Josué, marcha en círculo 7 veces hasta que cae la ciudad de Jericó? Entonces, este marginado, este marginal, este hijo del pecado, está a las afueras de una ciudad que es un signo de la derrota. Es decir, es un personaje que está muchas veces al margen, que está muchas veces más allá de lo que es la pureza. Podemos decir que este hombre está segregado de muchas maneras. Y hay un elemento más. No está solamente fuera de la ciudad, sino que está sentado, es decir, inmóvil al costado del camino. Es decir, no solamente está marginado por su condición religiosa, su condición física, su condición social, porque está fuera de la ciudad marginal, sino que además está al lado del camino. O sea, más marginado no podía estar. Ahora, aquí pasa una cosa interesante. Cuando este personaje marginal escucha que el que venía secundado por discípulos y por una gran multitud, es decir, había bulla, era Jesús de Nazaret, ¿qué hizo? Se pone a gritar, se pone a pedir auxilio. Solo grita aquel que está desesperado de sí mismo. Había un teólogo del siglo XVII, John Owen, que decía que la fe, es decir, la confianza, solo ocurre cuando estamos desesperados de nosotros mismos. Es decir, cuando dejamos de confiar en nuestros propios méritos, empezamos a confiar en los méritos del Señor. ¿Se da cuenta? Cuando usted sabe, cuando usted desespera de sí, cuando ya no espera más de sus capacidades, empieza recién a confiar en aquel que de verdad es capaz, el Señor Jesús. Entonces, este grito es signo de esa desesperanza de sus propias capacidades, de sus propias fuerzas. Bartimeo se sabe incapaz, se sabe débil, se sabe totalmente necesitado. Por lo tanto, esa es la raíz de la auténtica fe. El religioso, la religiosa, está confiada en sus propias fuerzas, hasta el extremo pecaminoso y satánico de que se siente orgulloso, orgullosa de su camino que ella misma o él mismo ha construido. Tiene un currículum y lo muestra profusamente. Fíjese, este hombre desesperado grita. ¿Y qué grita? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Vamos por parte. Jesús, hijo de David. Esa es una confesión de que Jesús es el Mesías. Fíjense, este marginal, este pobre, este impuro, este ciego, este pecador, es capaz de reconocer aquello que los doctores de la ley, los fariseos, los religiosos, las religiosas seguras de sí mismas, no pueden reconocer. Es decir,
reconocemos que Jesús es el Señor, reconocemos que Jesús es el ungido del Padre solo desde nuestra pobreza. Solo los empobrecidos, solo las empobrecidas de la tierra, solo los últimos y las últimas de el mundo pueden reconocer que Jesús es el Señor. Y segundo, la frase, la exclamación, el grito es compadécete de mí. En griego, que es el lenguaje en que está escrito el Evangelio, los Evangelios no se escribieron ni en hebreo ni en arameo, se escribieron en griego. El griego común, el griego de la feria, el griego del mercado, no el griego de los filósofos, sino que el griego de todos los días, el griego, como me gusta decir a mí, el griego ordinario, ¿ya? La revelación de Dios está escrita en lengua ordinaria. ¿Qué dice esta lengua ordinaria? Dice eleisonme, es decir, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Y lo hemos dicho otras veces, y por eso lo digo ahora. Eleison tiene que ver con aceite, y el aceite era ocupado para muchas cosas, entre otras cosas para sanar y también para perfumar. Cuando una persona quería ser reconfortada, quería ser sanada, quería recibir algo de consuelo, pedía que se le ungiera. Yo- Fíjense, con esto me van a entender muy bien. El aceite es bien parecido, muy parecido a la saliva de nuestras madres. Yo no sé si esto se hacía aquí en el sur, aquí específicamente aquí en Lota, pero mi mamá, que provenía de Curacautín, cuando yo me hacía una nana, cuando me hacía me raspaba por una caída o algo, o me picaba un bicho, ella se pasaba el dedito con su saliva y me las frotaba. Y sabe que a mí se me calmaba la picazón, se me calmaba el dolor y se me calmaba la angustia. De alguna forma, esa saliva de la mamá untada sobre la herida, la picadura o el golpe, a uno lo reconfortaba. Entonces, el aceite en este tiempo servía justamente para eso, para reconfortar. Era como un nanay, era como un cariño de Dios. Entonces, ¿qué está pidiendo este hombre que ha sufrido toda la vida la marginalidad, el ser apuntado con el dedo, el ser visto de arriba para abajo? Está pidiendo, por favor, Jesús de Nazaret, hijo de David, por favor, tú que eres el Mesías, reconfórtame, necesito de ti, necesito que tu presencia, tu cercanía, tu nanay, eh, incluso podríamos decir, tu saliva. Recuerde que Jesús, en otro evangelio, sana con su saliva. ¿Se acuerda? Venga y me reconforte, que me eleve nuevamente a mi estatura humana. Qué maravilloso. ¿Y qué pasa? Los discípulos, aquellos que se creían sus seguidores y que en realidad todavía no entienden quién es Jesús y todavía no entienden que lo esencial es la misericordia, no los milagros, que lo esencial de la buena noticia de Jesús es la gracia, la ternura, el amor. Estos que todavía no entienden pretenden alejar a este hombre que sí entiende y trataban de que él se callara. ¿Y qué hace este ciego?
con más fuerza, grita, Jesús, hijo de David, compadécete de mí, eleison derrama tu amor incondicional sobre mi vida que tanto necesita de él. Y Jesús se detiene, porque Jesús siempre está pendiente de aquellos que son pobres y que piden de su misericordia. Y pide que lo llamen. Ahora, es interesante esto porque no es Él el que llama, sino que pide a sus discípulos que lo llamen. De alguna forma Jesús lo está reprendiendo. Es como si les dijera, oiga, no lo callen, tráiganlo para acá. No le griten que guarde silencio. Acérquense a él y denle esta buena noticia. Fíjense, eso es muy interesante. Y este hombre es llamado por los apóstoles. Le dicen, oye, ánimo, el maestro te llama. Y aquí pasa una cosa que es muy importante y que hay que entenderla a la luz del evangelio que predicábamos el domingo antepasado. Porque aquí que dice que él, primero, dejó el manto, se puso de pie y se acercó a Jesús. Fíjense, ¿cuál era la posesión? La única posesión de este mendigo ciego marginado al borde de una ciudad marginada, al borde del camino. Era su manto. Y él renuncia a su manto, que era su única riqueza. ¿Se acuerda usted del hombre rico que quería seguir a Jesús y que Jesús le dice, deja toda tu riqueza, dásela a los pobres y sígueme? ¿Qué pasó con ese hombre rico? Amó más sus posesiones, amó más su religiosidad y decidió no seguir a Jesús. Solo los humildes, solo aquellos que dejan lo suyo, son capaces de recibir todo del único que puede darlo todo. Este hombre pobre, este hombre hecho a sí mismo más pobre, se pone de pie y va donde Jesús y le pregunta el Señor, bueno, ¿qué quieres de mí? En esto los padres de la iglesia, que son los primeros teólogos, entre ellos Gregorio Magno, dice, bueno, Jesús, ¿acaso no sabía lo que quería él? Y este padre de la iglesia responde, por supuesto que lo sabía, pero quiere que él lo diga, como una manera de que él sea aún más pobre, pidiendo, suplicando, pidiendo limosna delante del Señor. No como que si el Señor le gustara vernos humillados, como si Él fuese un gran Señor y nosotros tuviésemos que venir de rodillas. No, porque Jesús entiende de que la única forma de crecer es descender. La única forma, la única forma, la única forma, la única forma de amar es descendiendo. De hecho, Dios mismo, la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en la palabra eterna, el Verbo, el Hijo eterno del Dios eterno, se abaja, desciende hasta la pobreza más radical en un pueblucho de tercera para amarnos. Entonces, ¿qué está diciendo, Señor, cuando le pregunta, oye, desciende hasta lo sumo de tu pobreza, para que de ahí
puedas ascender. Eso es un comentario que hace Gregorio Magno, uno de los padres de la iglesia. Me parece que es una interpretación muy correcta y que como metodistas recogemos, porque recuerden que nosotros valoramos mucho la tradición, que es la reflexión de aquellos cristianos y cristianas que vivieron siglos antes de nosotros, o recientemente. Em, y él, este hombre, con una sencillez muy clara, dice, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús dice esto que muchas veces dirá, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. ¿Y qué pasó? Le empezó a seguir por el camino. Es decir, este hombre fue transformado totalmente. Ya no estaba en la berma de los senderos de una ciudad marginada, sino que estaba de pie, andando tras los pasos de Jesús, yendo de la periferia hacia el centro, porque si seguía a Jesús, significaba que él estaba yendo tras este rumbo de ir al centro hasta la pasión del Maestro. Ya, pastor, súper interesante lo que nos ha dicho. Y esto, ¿cómo nos toca a nosotros? De una manera muy sencilla. Vamos a ver la interpretación espiritual y después vamos a ver la interpretación social, que no son distintas, sino que es la misma, porque es la misma raíz para ambas cosas. Todas y todos nosotros hemos nacido ciegos, hijos de la impureza, y hemos sido mendigos al borde de una ciudad que fue destruida y más aún pidiendo limosna sin poder ver a la orilla del camino. Todos nosotros, todas nosotras, hemos tenido como riqueza nuestros harapos. Y solamente cuando nos hemos enterado de que nuestras riquezas eran porquería, hemos reconocido la necesidad de volvernos al Señor. ¿Cuál es la peor tragedia de la humanidad? ¿Cuál es tu peor tragedia? ¿Cuál es mi peor tragedia? Cuando creemos que nuestros harapos, nuestros méritos, nuestros logros, nuestro servicio, nuestro nuestra insuficiente virtud son nuestras riquezas. Cada vez que nos sentimos orgullosos, cada vez que salimos a predicar a la calle y volvemos con el corazón hinchado, cada vez que predicamos en la iglesia y quedamos con el corazón hinchado, cada vez que salimos del templo y miramos al mundo con aires de superioridad, cada vez que nos sentimos moralmente superiores al resto, porque no bailamos apretado, porque no fumamos, porque no tenemos tatuajes, porque tenemos el pelo de tal o cual forma, porque nos vestimos de tal o tal cual forma, porque leemos la Biblia y los demás no, cada vez que nos sentimos ricos por todo eso, en realidad vivimos en la más absoluta miseria. Cuando somos salvados de nosotros mismos, es cuando nos damos cuenta de que todo eso no viene de nosotros. Que cuando predicamos en la calle, predicamos una palabra que no es nuestra. Y que cuando vamos al templo, lo hacemos por pura misericordia. Porque nos levantamos esa mañana y por gracia de Dios tenemos vida. Y tenemos la capacidad de andar al templo. Y tenemos la voz para cantar.
y tenemos la mente para entender, etcétera. Cuando entendemos que todo es gracia, que incluso la voluntad que nos hace entender la necesidad de ir al templo y de leer la Biblia y de entregar nuestro aporte monetario para la obra de Dios, o la capacidad intelectual para aprender un par de verdades, todo, todo proviene de su gracia. Incluso cuando empezamos a creer, fue por la gracia, que en la tradición metodista le llamamos gracia previniente, que no es dada solamente a nosotros, sino que a toda la humanidad. Toda carne tiene la posibilidad de dejar de resistirse gracias a dejar de resistirse a Dios gracias a la gracia previniente. Es decir, todo lo bueno en nosotros proviene de Dios. Entonces, ¿qué mal hacemos cuando nos jactamos de lo que no es nuestro? Entonces, cuando nos damos cuenta de que todo eso, cuando no reconocemos que viene de Dios, es nuestros harapos, son nuestros méritos. Cada vez que decimos yo, estamos diciéndole no a un tú mayor que es Dios. Y eso lo he experimentado yo muchas veces. ¿Cuántas veces me he sentido contento por mis logros? Mal ahí. ¿Se da cuenta? Uno como pastor comete pecado también. ¿Se da cuenta? Y el pecado que yo he cometido es el mismo que usted ha cometido. Cuando le dijo a otra persona, no, si yo aquí oro, aquí es el lugar donde yo me recojo. Oiga, eso hágalo en silencio, en secreto. No se jacte usted delante de los demás. ¿Se da cuenta? Lo que era bueno, usted lo volvió malo. Cuando usted dijo, no, es que llevo 20 años en la iglesia y así fue mi conversión. Y detrás de eso, posiblemente, no digo que en todos los casos, estaba la confesión de decir, claro, porque yo no soy del mundo, yo soy un hijo de Dios, con orgullo, lo cual es malo, es pecado. Yo soy una princesa, soy un príncipe, hijo del rey, no como los otros. ¿Se da cuenta? Cuando uno se despoja de todo eso y es humilde. Humilde significa estar en el humus, la tierra. Recién ahí somos levantados. Seamos como el ciego Bartimeo, este hijo de la impureza, no como el joven rico que se jactaba de haber cumplido todos los mandamientos desde su juventud. ¿Me entiende? Eso es muy práctico. Cuando hacemos eso, miramos la cruz del crucificado y vemos que en esa sangre derramada, en esa tortura, en esa ejecución, en esa ignominia, está nuestra salvación. Fíjese, la salvación viene no por ver la gloria de Dios, sino que la humildad del Salvador. Luego Él nos justificará en su resurrección y nos vestirá en promesa de su gloria. Pero el acto salvador es poner la mirada en la cima del Gólgota. Maravilloso. Cuando ocurre eso, cuando el Señor, cuando el Cristo, cuando el Mesías, el Verbo eterno, el eterno Padre, Jesús de Nazaret, nos pregunta, bueno, ¿qué quieres? Y uno responde, que recobre la vista. Sácame esta venda que me obligaba a verme solamente a mí mismo. Quebra el espejo que hay delante mío y que impide que yo te vea a ti y que en vez de eso me sienta orgulloso de mi miseria. Hazme ver, más aún, hazme verte y que en ello descubra mi riqueza. ¿Quieres
tú, Señor, no yo. Cuando descubrimos eso, el Señor nos salva y permite, nos capacita para que seamos santos tras sus huellas. Él nos levanta para que caminemos detrás de su ejemplo. Y ahí volvemos a lo que decíamos al comienzo de este sermón. ¿Por qué predicamos siempre los evangelios? Para entender cómo debe ser nuestra vida tras el ejemplo de Jesús. Que nuestra vida sea como la de Jesús de Nazaret. Que amemos lo que Él amaba. Que amemos a quienes Él amaba y que vivamos como Él vivió. No lo digo yo, lo dice la carta de San Juan en el capítulo 3, la primera carta. Que vivamos como Jesús vivió. Segunda patita, la aplicación social. Cosas que están en el ADN, en la raíz del metodismo. Los cristianos, las cristianas metodistas, estamos llamados no a callar el grito de los humildes, no a callar el grito de los y las víctimas de la tierra, sino que de llevarles a ellos y a ellas la buena noticia de la redención. Redimir significa pagar el precio para que otro tenga libertad. Eso significa redimir. Y tal cual, usted va al diccionario y significa eso. De hecho, se redimían los esclavos. Por lo tanto, nosotras y nosotros, discípulos de Jesucristo Redentor, de Jesucristo Liberador, debemos llevar las noticias de redención, de libertad a aquellos que son víctimas, a aquellas que son víctimas de la maldad del mundo, de la maldad de los injustos, de la maldad de los violentos. Por eso nosotros, los metodistas, ponemos tanta atención en los derechos humanos, porque entendemos que los derechos humanos no son una idea que se le ocurrió a la ONU en el año 47, creo, no me acuerdo, donde se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. eh, eh, no viene por ahí. Nuestra noción de derechos humanos es que todas, todas, todas las personas están hechas a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto todo atentado en contra de cualquier persona es una blasfemia en contra de Dios. Entonces, cuando llevamos la buena noticia de la redención a las víctimas, eh, y por qué no decirlo también a los victimarios, porque el victimario también es imagen y semejanza de Dios, y al ser victimario está yendo en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, la mejor manera que un cristiano, una cristiana, puede amar a un enemigo, mandamiento, que un cristiano, una cristiana puede amar a un violento, es arrebatándole el garrote. ¿Se entiende? Cuando uno se esfuerza para que los violentos dejen de ser violentos, quitándole el barrote, perdón, el garrote, está amándoles. ¿Se entiende? Entonces, la misión de la iglesia también es esta. Cuando las víctimas, los victimarios, reconocen su pobreza, se arrepienten y son levantadas por el llamado de Jesús, el llamado del reino de Dios y de su justicia, recobran la dignidad humana. Y eso es sagrado. Ojalá
que Dios permita que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones para que podamos ser herramientas de esta tremenda gracia, de ser embajadores de la reconciliación, como dice Pablo en los Corintios. La reconciliación, el amor, la santidad. Y como decía John Wesley, no existe, no existe otra santidad sino que la social. Dios nos ayude a ser santas y santos, que lancemos lejos nuestras capas, que nos pongamos de pie y podamos acudir a aquel que nos redime para que nosotros, siendo redimidos, podamos llevar el mensaje de la redención a tantas y a tantos. Eso pues, quería compartir esta palabra, esta reflexión de este Evangelio que tanta necesidad nos hace y que tantas veces nosotras y nosotros torpemente olvidamos. Oremos a este Dios que es totalmente amoroso, misericordioso, justo y bueno. Amoroso Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos las gracias por tu palabra, por la riqueza, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nosotros, nosotras, siendo pobres, podemos acudir a esta fuente de verdad y de pureza para recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas. No permitas, Señor, que olvidemos tu palabra. No permitas, Señor, que nuestra fe sea superficial. No permitas, Señor, te suplicamos por tu Espíritu Santo, de que nuestra fe no permita nuestra autoindulgencia, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Haznos mendigos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que seamos mendigos que sepan dónde está el pan y que por amor le digan a otros mendigos dónde encontrarlo. Te rogamos, oh Dios, todo esto, sabiendo que tú eres amor derramado sobre todo el mundo. Amén. Que el Señor les bendiga.